Buenos días, iglesia, familia. ¿Están despiertos esta mañana? Algunos estamos despiertos. Es maravilloso estar con ustedes. Es un privilegio y un honor de estar con ustedes. Me llamo Zach, soy el pastor de jóvenes del ministro de Central Youth que se llama. Y quiero invitar a los jóvenes del sexto al 12 grados. Tenemos un servicio este miércoles, un servicio especial que se llama Carry the Love. Es una misión de llevar el amor siempre. Este miércoles viene un grupo a traernos un mensaje muy poderoso. Y Jesús está haciendo cosas maravillosas en la vida de nuestros jóvenes. Y quiero seguir creyendo que Jesús quiere impactar a la próxima generación, a la generación venidera. Oremos por ellos. Si usted es un adolescente que está dudando o pasando por temores, ansiedades, pase, venga, queremos estar con usted porque Dios, Jesús, quiere tenerle algo especial. Oremos antes de entrar al servicio, a la oración y al mensaje. Jesús, damos la gloria. Tú eres el importante, Jesús. Todo lo que digamos hoy nos lleva a ti, Señor. Y oramos para que haya bendición. Jesús, te amamos y te adoramos. En tu nombre oramos y todos decimos amén, amén. Estamos continuando con el libro de los Hechos. Si es su primer día aquí, pueden ir al internet y ven los servicios anteriores y observar y ver los mensajes que se han llevado a cabo. Y quiero hablar de esta idea del reino, que el reino es por encima de todo. Es lo que estamos hablando hoy, que está por encima de nuestras prioridades, nuestras preferencias, de lo que nos gusta, lo que no nos gusta. El reino realmente está por encima de todo. Y la semana pasada el pastor Jake habló acerca de la oración y hablar de recibir esa valentía para hablar la palabra de Dios. Y es exactamente lo que pasó en la iglesia temprana. Estaban llenos del Espíritu Santo y tenían esa valentía para hablar de la palabra de Dios. Y es lo que vamos a ver el día de hoy en Actos capítulo 4, versículo 32, donde dice: y lo que pasó después de que estaban orando juntos, dice: la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Nadie decía que las cosas propias eran suyas, sino que tenían todo en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que tenían propiedades las vendían, y lo vendido lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles, y estos lo repetían y lo daban a la gente. Y había un hombre, José, llamado Bernabé, nacido en Chipre, que vendió su propiedad y la trajo a los pies de los apóstoles. Aquí vemos la unidad de la iglesia primitiva. Y las cosas iban muy bien, iban maravillosas. Y había una gran gracia entre la gente. ¿Quién necesita gracia? Todos. Todos estaban en un solo corazón, en una sola mente. Todos estaban dando generosamente. No porque los apóstoles los forzaban, sino por el amor de uno al otro, en el amor de Jesús daban. Y este hombre, Bernabé, que parte de su tierra era un levita, una de las 12 tribus de Israel. De acuerdo a la ley, la tribu de los levitas no recibieron tierra como herencia. Las otras 11 tribus tenían porciones de la tierra, los terrenos de Israel, pero no los levitas.
los hijos de Leví. Barnabas was selling, most likely Así es he que would este have got levita, privately from family, from su a casa que prior, vendió era de whether it was his dad una or grandfather, propiedad someone would have privada que alguien se probably lo given to dio de un him as an familiar como inheritance. una herencia o algo. And now he's taking Y that ahora él está inheritance, tomando he's esa taking that personal herencia, security for esa him seguridad and his family personal y su after him, familia, and he's saying, y está I'm going to give it diciendo, all. lo voy a dar Because the todo, kingdom porque is el above reino all. está por encima de He lays todo. it at the feet Y of Bernabé lo the puso a los apostles. pies de los And apóstoles. no doubt this would have Y been a sin large duda sum of money. This era isn't giving mucho them dinero, era Starbucks la once a venta week, de su right? casa. This would have been a No era como large una sum café of de money that Starbucks, he was no, era una giving to the gran cantidad apostles. de dinero But a que theme daba here a los that is apóstoles. important to see Pero lo is this importante de ver transition aquí of es que esta power that's transición taking de place. poder que Before this, vemos, the temple antes de esto, was the main meeting el place templo for the era el Israelites. The lugar temple importante donde se was where reunía the la presence gente, of God donde la dwelled presencia de among Dios his people. And we see existía the transition of y power estaba from en the medio de la gente. Y temple vemos esa to transición each individual del templo a believer cada creyente, now having the Holy Spirit. a cada In creyente Acts que tenía el 2:39, we Espíritu see it Santo. says that the Y en promise of Hechos salvation in 2:39 receiving the vemos que Holy la Spirit promesa was for de more than salvación, just de the recibir el Israelites. Espíritu It Santo, says, for the no era promise solamente is para for los you and for israelitas, your sino que la children promesa es and for para those ellos, who were para los far hijos y off. para los That's que están us. lejos. He was Nosotros, talking about the nosotros. Gentiles. He was Está talking about hablando de los anybody else that gentiles, de wasn't otra gente que a no era Jew. judío, We have israelita. salvation. We Tenemos have the salvación, Holy tenemos el Spirit. Espíritu Santo. Each person that comes into the Cada fold and believes in persona que Jesus viene is a now Jesús the temple es of ahora el God. templo de Dios. The transition Esa of power transición de is poder taking place está here. llevándose a Barnabas, cabo. being a Y Levite, part of Bernabé, siendo un his levita, livelihood parte was de that he su received vida, a de su tax herencia, from the o de people. la forma So en the que vivía tribe of más the bien, Levites, one of the ellos 12, they received a tax recibían from everyone else in the country limosnas y as part recibían of como their un inheritance impuesto. because they didn't Les receive daban land. dinero a los You can check levitas that out in porque no Numbers tenían 18 tierra. if Y you want to podemos look leer those up. esto en el libro de We're not los going to dive números. into it, but the responsibilities Pero of la the Levite responsabilidad de were los to take levitas care of the era temple. de cuidar el Routine templo, maintenance, making sure it was clean, making sure mantenimiento, que everything was estuviera set. limpio. One of the other things they did Otra was de make las sure there cosas was que no hacían era asegurarse de outsiders que no who había were coming gente in to externa attack the temple. They que were vinieran a protecting atacar, the temple as sino well. proteger el templo When the también. Levites received all Cuando this los money that levitas came to them as recibieron a tax, what dinero they did is then they took o 10% recibían dinero, of el that and gave it to the 10% priests who worked de los levitas inside the era temple. para el sacerdote que But cuidaba el templo. here's the shift Y aquí of está the el cambio power. justamente del poder. Barnabas laying his money at the feet of the Al apostles poner este is dinero a los pies de identifying los the apostles, apóstoles, era the early church identificándolos leaders, a estos as the apóstoles como new líderes, priests como los nuevos of the church. sacerdotes de la iglesia. They were the ones who were Eran now the new los que priests. It ahora wasn't eran about los the nuevos temple, it sacerdotes, no el was templo, about sino the church. la Each iglesia, person el is grupo, now la a gente, y temple. cada And gente era un templo Barnabas nuevo. Y bringing Bernabé, al his traer su gift herencia, to sus take care dones, of sus those who were regalos, in need, para cuidar a he aquellos was que still estaban en fulfilling necesidad, his role as a estaba Levite cumpliendo of su papel taking como care levita, of the temple, de, cuidando by de cuidar el providing for templo, those who proveyendo, were in need. proveyendo para aquellos That's amazing. necesitados. Eso es This is maravilloso, incredible, and this es is actually part increíble. of why we Y es still parte give de la a razón por la tithe que today, because vamos, we damos see el that día de there hoy, was por la giving que towards the diezmamos, early por la que church ofrendamos, igual que en la for iglesia ministry to take primitiva, place and people's lives para are que el being changed. ministerio And that's siga why we still adelante. give today, Y por because eso there is seguimos a dando, ministry and lives are porque hay un still ministerio y being viva. changed today. Amen. Amén. So things Sigue are going adelante esto. good O sea, las in the cosas early iban bien en church. la iglesia We have this primitiva. beautiful Y picture, tenemos esta unity imagen in the spirit, de un powerful acts of God. espíritu y poderosos And then we have this hechos y actos picture de that Dios. gets Y tenemos una imagen marred, que se empieza a manchar, broken, se empieza a quebrar, disjointed que with se the empieza a fall. The story desbaratar. starts in chapter Y 5. empieza en el capítulo It says 5, this. donde dice, It says, but, cierto look at your hombre, neighbor and say, dice, but. y dígale a su But. vecino, This is a big but. es un Yeah, grande I said but. It's pero. okay. You can laugh at church. Pueden leer, pueden reírse, pero. This is a big but right here, Era because what un this word big does is it pero. connects this story to the previous story. Conectaba This esta word historia shows a la a couple anterior. times.
Es un contraste, lo opuesto. Las grandes cosas ocurrían, pero a man named un hombre Ananias llamado went to sell Ananías, junto con su what was esposa his product. Zafira, And with his wife's vendieron su knowledge, he kept posesión y back for con el himself some of the conocimiento de su proceeds and brought esposa only a sustrajo part del precio y llevando una laid it at parte the lo puso a apostles' los feet. pies de los But apóstoles. Peter Y said, Pedro le dijo, Ananias, why has Ananías, Satan filled ¿por your qué heart es que to Satanás lie to llenó the tu Holy corazón de Spirit and keep mentiras back for y yourself mentir al part of the Espíritu proceeds Santo of the y land? While it sustrajiste del remained precio unsold, real, did it not remain your own? reteniéndolo? And after it was Si ya sold, era was it not tuyo your y una vez vendido disposal? Why is no it that estaba you bajo have tu autoridad, o sea, contrived ¿por this qué te has deed in propuesto your en tu heart? You have not corazón lied to man, but to mentir? God. Pero no has mentido a And ti o a Ananias los heard hombres, these sino a words and Dios. fell Y down al and escuchar breathed estas his palabras, last. Ananías murió, cayó muerto. Great fear came upon Y all gran who heard. temor cayó sobre los The young demás. men rose up and wrapped him up and Los carried him hombres out and jóvenes buried him. lo And after levantaron an interval of y about lo 3 llevaron y lo hours, his wife enterraron. came Y a in, las not horas, knowing dos, what 3 had horas, llegó la happened. esposa And sin Peter said to saber her, qué había tell me whether ocurrido you sold y the le land for preguntó so Pedro, much. And he dime, said, ¿en yes, cuánto for so vendiste la much. propiedad? ¿La vendiste And en Peter tanto? said Y to dijo ella, her, sí, how is en it that you tanto. have Le agreed dice, together ¿cómo to es posible que te test the pusiste de Spirit acuerdo of the con tu Lord? Behold, the esposo feet of those who have buried your husband are y at the door, and que they'll has carry mentido al you Espíritu out. Santo? Igual que a tu Immediately esposo, she estos fell down hombres at te his feet llevarán y te and breathed enterrarán her e last. inmediatamente murió. When the young men came in, they found her dead, and they carried her Cuando out and los buried her jóvenes la beside her vieron, husband. And la llevaron y la great enterraron fear igual, y un came gran upon the temor whole church cayó and sobre upon la all who heard gente these y things. acerca de Yeah, todos los I que la would think oían. so. ¿Se imaginan? Gran You temor, go to pues the sí. church and Va you're usted a trying la to iglesia, do imagínese, something and be está part of this tratando de group, and algo bueno, ser people are just parte de un dropping grupo, y dead, de and repente God's la just gente cae disciplining muertos people. I would y think la we would be gente afraid of that. llevándolos a I think enterrarlos. that would be A mí me dará something to miedo, be dice el pastor, afraid algo de of. temer. It's kind of interesting, though, Es kind of a head scratcher, because interesante the story doesn't porque la end historia no there. termina It ahí keeps going, and check y out this continúa. shift that takes Pero place, vean lo que pasa ahí. starting in verse 12. Y empezando en el It versículo says, 12, now many signs and dice, wonders were regularly por las done manos de los among the people by apóstoles the se hacían hands muchos of the milagros y apostles. And they prodigios. were all together Y in estaban Solomon's todos portico, which is a fancy word for en el covered porch. pórtico de None of Salomón. the rest dared join them, but the people held them in high esteem. Y el And more pueblo than los ever, tenía a esta believers were gente en added to gran the Lord estima. in Y multitudes los of que both men and creían women, en el so Señor that they even carried aumentaba out the cada sick vez más into the en streets and número. laid them on cots and mats, that as Peter came by Y at his hasta los shadow, sacaban las might fall. personas del pueblo, los The people enfermos, para que also Pedro los gathered from the sanara. towns around La Jerusalem, gente bringing the alrededor sick de and los those pueblos afflicted with traían su unclean multitudes spirits, and they enfermos were all o con espíritus malos y todos eran So we sanados have this por Pedro. powerful So, move of teníamos the este Spirit in mover this poderoso del early Espíritu church. Santo en la iglesia They're primitiva, unified. They're one que heart. estando unidos con un solo corazón Then we hacían have esto. this Y luego story of tenemos esta people being historia de killed gente by que lying estaba and siendo not giving a muertos por full las account. And then that's mentiras followed en by el templo. signs and Y wonders luego and esto more sigue powerful moves of the Spirit. mostrando el Espíritu I gotta Santo tell you, church, se I encarga. struggle Le with digo this. a ustedes, iglesia, I que really yo wrestle with this. lucho When con I was esta asked and told that idea. this is what I was Cuando me going to be preaching dijeron on, que I predicara started esta semana, reading. I was empecé a reading books, leer I was reading libros, commentaries, I was watching comentarios, videos, I was viendo trying to videos, listen to other escuchando otros pastors who had preached sermones, on these hablando de estos verses temas, de before. estos I'm calling other people who versículos, were like y way hablando con smarter otras than I am, gentes trying to más learn from them. inteligentes que Like I yo was para calling aprender. Max, Estaba our hablando a youth pastor, Max, like nuestro Max, pastor de please jóvenes. explain this to me. Max, Because I don't know explícame what's going esto, ¿qué está on. pasando What aquí? is ¿Qué está happening pasando? here? And Explícame here's some of esto. my thoughts. Porque mis I was asking pensamientos the eran, question, la pregunta why did era, God deal ¿por so qué harshly with these Dios guys in trató a Samaria? esta gente tan fuerte? ¿Por qué? Why did he kill them? ¿Por qué los Because we mató? know it wasn't about the money. Porque sabemos que Peter no said era it. acerca He del said you dinero. could have sold Pedro the lo house dijo and kept clarito, everything. le It was your dijo, house. pudiste haber vendido la You're the casa y one that quedarte con said tu you were going to dinero. give everything and then you didn't. Era tuya. Tú It's not about the dijiste money, but it was more que lo about ibas a dar, no lo hiciste. the hypocritical Pero era la spirituality espiritualidad that Ananias was hipócrita showing. que It was more Ananías about the mostraba. false pretense of Era him de esa being more spiritual pretensión than he falsa actually de tratar de was. ser más That was the sin. espiritual de lo But we que see hypocrites in realmente church era. all the Ese time. fue el pecado. There's Y en la hypocrites in church iglesia hay hipocresía everywhere. en todas And God isn't partes. Y striking those people Dios dead, no está right? matando a esas gentes.
Esa era It's mi just kind of lucha, like dice this. el This text a pastor. little bit Y more. estaba And it viendo, doesn't actually say no anywhere dice que that en God ningún kills them. lugar que Dios los It just mató. says they fell No, down dice que se and breathed cayeron their y last. murieron. And there's some spiritual language here. When Y you look at the Greek, hay the original language, there is un something spiritual lenguaje taking espiritual que place, está but it doesn't say ocurriendo that aquí, God pero no is the dice one que doing it. Dios es el que hace las And God cosas. just killing people like this doesn't seem Dios congruent matando a with la the rest gente of his no tiene character all congruencia, throughout no the tiene Bible. sentido, The fullest, best picture that we porque la have of imagen God is que Jesus tenemos de going to Dios the es de que cross Jesús fue a la for our cruz por sins. nosotros, por nuestros This pecados. story doesn't really seem So, esta it seems to historia line como que up with that no picture se of alinea who con esa God imagen de is. quién And es we know that Dios. Scripture Y agrees with sabemos que itself. la God doesn't escritura change from no the Old cambia Testament to del the New Antiguo Testament. Testamento al He's the Nuevo same yesterday, Testamento. today, and Es el forever. mismo ayer, por hoy y por siempre. Maybe we could try to say that God was making an Podemos decir que example Dios estaba tratando He was de making poner an un example ejemplo out con of estas Ananias personas and Sapphira, but mentirosas, con again, we don't Ananías y see any Zafira. other places where Pero God no is vemos making an ningún otro example lugar out of donde Dios people hace and using o pone fear as a ejemplos means to por medio draw del people back to temor Him. para Because God atraer a didn't la give us a gente a spirit sí of fear, mismo. but No, power, love, Dios no and a usa sound ese mind. espíritu de temor, I think it's sino mentioned de how much I mente resonate with this sana. text. ¿Se I dan was cuenta, asking iglesia? lots Porque of estaba questions. luchando I con was estas trying to ideas. figure out Estaba what is tratando. going on, and I stepped ¿Qué back and estaba asked this pasando? question. Y What por does eso this hace have to preguntas. do with the ¿Qué story tiene que ver before? esto What does con it la have to do historia? with ¿Qué the tiene story que ver leading con up esa to these historia? great signs and wonders? It just seems like there's this Si beautiful parece picture como of que the esta church, and now imagen we de la get this iglesia, big stained como que blotch hay una on the picture mancha, of como que the algo early pasó, algo church at that time. And I maravilloso thought, estaba man, pasando, this pero de doesn't sound repente very llegan comfortable y esta to be mancha, part esta of. cosa Like, negativa. come to church. Es You como could get decir, struck vengan a la down today. iglesia y algo les puede pasar y Maybe. pueden morir. The chances are small though, but it's never Es zero. But poca I'll tell you that. probabilidad de que mueran, pero pueden Small, morir. but that doesn't seem comforting, Imagínense, right? eso no es And again, confortante. God's word said, "Your rod and your staff comfort me." Y la palabra de Dios es clara. Seem encouraging. And I kept getting stuck Y on por trying to eso answer dice el all pastor these que estaba questions tratando surrounding de Ananias and responder a Sapphira. estas And it wasn't until I preguntas had a conversation with my acerca de beautiful Ananías wife y on Zafira, Wednesday pero no night. fue hasta que tuve una conversación If you're con a mi single woman esposa. out Dice, there, find yourself si usted es very blessed. soltero, They will be encuentre una a buena blessing esposa, to porque you. son bendición. I expected to hear more men say amen. Ojalá y los hombres digan amén, amén. But I was processing with her some Estaba of the procesando estas conversations I was having. conversaciones, esas ideas, And I asked her about y what le she thought about it. pedí She says, su opinión. Y me "What I dijo, see in this text, lo que I veo see en this is esto, life in the dice, spirit and life es without." vida en el espíritu y vida fuera del espíritu. Y dije, ¿cómo? That was it. Dijo, claro, eso I es, eso had es, missed it, and eso all of a es. sudden she Y no me says di this and cuenta. drops this bomb on me, and Y it ella me turned a dice light on esto y como in que my un head, foco and se this was the prendió en mi missing cabeza y link. dije, This was the esto piece es, that I esta es la really just couldn't parte que no figure out estaba in all my entendiendo. Y questions and todas wrestling mis with the preguntas y todas text. mis And so if you have luchas a con really esta big, deep, difficult question in this lucha, o time, si usted tiene she's preguntas super teológicas smart. profundas, She's super smart. She'll make it really simple for you. haga la pregunta a mi esposa, ella le responderá She'll make it easy to understand. y hace todo fácil. But in stepping back and Pero asking this viendo question, esta here's the pregunta, reality la of what we're realidad es talking about esta de lo que vamos a hablar. There's two kingdoms Que hay at work. dos reinos que trabajan el día de hoy. Dos reinos The first que kingdom vemos que is funcionan. in El chapter primero 4, verses lo vemos en 32 through capítulo 37, and 2, en chapter 5, capítulo verses 4, 12 through perdón, 16. versículos And 32 a here's what 37. characterizes Y este es lo que these kingdoms. caracteriza a estos When we reinos. only look at these Cuando hablamos texts, del here's reino what y cuando characterizes vemos this estos first kingdom. textos, aquí habla justamente. Chapter Una 4, cosa verse que 32 caracteriza talks es la about them unidad, one heart, que one tenían un soul. solo corazón, una sola alma. Generosity, again, La verse 32, generosidad en el versículo in common, they were 32, willing que to todo give tenían and cosas give en común y sacrificially. estaban dispuestos a dar Verse en 33 sacrificio. tells us there was El great versículo 33 power. dice que había un The gran apostles poder, were ministering through the power que estaban of the Holy ministrando con Spirit. el poder del Espíritu Verse Santo. 33 also tells us Y that también nos there was dice que testimony había of the testimonio de resurrection la of Jesus. resurrección de Jesús. It's also characterized También by great se caracteriza grace por la and gracia selflessness, found in verse y 33. la falta de Money egoísmo. was being El brought to the dinero era apostles in traído a los large apóstoles en amounts by grandes people selling their cantidades. personal La gente vendía sus property to posesiones help those in need. para ayudar a los necesitados.
sin ningún egoísmo. Había señales y maravillas. La iglesia primitiva estaba puesta en una estima muy alta, como dice en el versículo 13, y había sanidad física y espiritual. Este es el reino de Dios, es el reino que funciona en la vida de los que escogen seguirle. Así es como se ve el reino que está por encima de todo. Y no es fácil. No viene o no llega naturalmente a nosotros, porque somos un poquito egoístas, porque tenemos nuestros intereses primero, pero podemos ver estas cosas, podemos ver unidad, señales de maravilla, podemos ver todo esto en nuestra vida. Si recuerdan lo que pasaba con los creyentes, ¿qué hacían? Estaban en oración, pedían valentía. ¿Y qué pasó? Que el Espíritu Santo vino a ayudarles para que operemos en el reino de Dios. Todo empieza con la oración para ser lleno del Espíritu Santo. Si nos falta eso, si no hacemos eso, perdemos la oportunidad y nos encontramos operando en el otro reino. Y este otro reino es el reino de Satanás, el reino de la oscuridad. ¿Y cómo se caracteriza este reino en la historia? Bueno, capítulo 5 dice que la trampa, la mentira, porque Ananías y Zacarías estaban haciendo trampa, escondiendo el dinero. Era una trampa, era una hipocresía. Bernabé vendió su propiedad y dio todo. Y Ananías quería ser como Bernabé, pero no dio todo, mintió. Quería la alabanza y la gloria que Bernabé recibió, pero mintió. Y había egoísmo en versículo 1, porque dice que Ananías se mantuvo para sí mismo, ese egoísmo. Este reino también está controlado por Satán, porque Pedro le dijo, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón, Ananías? La deshonestidad, la mentira. Y Pedro le dijo, no has mentido al hombre, sino estás mintiendo a Dios. Y ambos sufrieron la muerte. Ananías y Zafira, caracterizado por el orgullo que tenían. Y Zafira tuvo la oportunidad de salir limpia de esto, porque habló con Pedro. Tuvo la oportunidad cuando Pedro le preguntó, ¿cuánto vendiste la casa? Pudo haber pedido perdón y limpiarse, pero no. El orgullo se apoderó de ella. Y la pregunta es esta: ¿en qué reino estamos nosotros? ¿En cuál de los dos reinos vivimos? ¿El reino de la muerte y la oscuridad? ¿O el reino de la luz, la unidad y el Espíritu Santo? Esta historia tiene una forma de hacernos esta pregunta, como poner un espejo en nuestra vida y hacer la pregunta: ¿qué hay en mi vida que tengo que arreglar? ¿Qué expone este reino de mi vida? De que no estamos viviendo en este reino de luz, en este reino de Dios, donde todo debe ser por encima de todo lo demás. Tal vez al escuchar esto traiga algo a nuestra mente, algo que tal vez no pensamos, o algo que no era un problema, o tal vez algo tan obvio que nos damos cuenta que no he estado viviendo de acuerdo a la ley de Dios, no he estado operando en el reino de Dios en esta área de mi vida. Pero les quiero decir algo, dice el pastor, que hay buenas noticias. La buena noticia, iglesia, es esta. Se encuentra en Colosenses, cuando Pablo les dice en el libro de los Colosenses, y mire cómo lo dice en el libro de Colosenses. Dice, porque oramos para que se fortalezcan con la gloria y el poder, para que tengan fuerza y paciencia que necesiten, para que se llenen de gozo, siempre agradeciendo al Padre que nos permite compartir
la herencia de aquellos que viven bajo la luz, porque Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos transfirió a su Hijo Jesús al reino de la luz y perdonó nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas, que no tenemos que permanecer, que estar estancados en la oscuridad. No tenemos que estar, y nunca es tarde para venir a Jesús. Nunca es tarde para operar dentro del reino de Dios. Tengo una hermana mayor. Se llama Erika. Y desde que tenía 18 años entró a la vida de fiestas y la cuestión de Jesús, la iglesia, como que no era su cosa. Encontró a alguien que la amó y se casó con Matt. Y siguieron haciendo esa vida de fiestas, de pachangas. Y entraron al mundo de las drogas. Se convirtieron en adictos. Cualquier droga que estuviera disponible la usaban. Y crecían en su casa plantas de marihuana, no una o dos, varias. Cuando hablé con ella hace pocas semanas, me dice que tenían fiestas de ácido, de drogas en su casa. Esa era la vida que tenían. Pero hace 2 semanas llamó a mi madre y empezó a compartir con nosotros. Empezó a hablar de cómo tuvo un momento, una vida de cambio. ¿Cómo? Al aceptar a Jesús. Que ella y su esposo tuvieron una experiencia con Jesús que los sacudió y que ahora están deshaciéndose de drogas y alejándose de esa vida. Mi familia está orando por esta hermana por 15 años. 15 años. Y ahora vemos que está viviendo el mensaje del Evangelio. Salió de la oscuridad, de ese reino de oscuridad al reino de luz y experimentando algo maravilloso como nunca. Este es el Evangelio. Este es el Jesús al que yo sirvo, dice el pastor. Es el Jesús al que oro, al que sirvo. Es el que está funcionando en el mundo el día de hoy y nunca es tarde, iglesia. Si usted o alguien está estancado en ese mundo de oscuridad, les digo que nunca es tarde para salir de ello. 15 años vimos que mi hermana caminaba por este caminar y ahora está siguiendo a Jesús. ¿Se imaginan? Solamente Jesús puede hacer eso. Ese es el poder de Dios, el poder del reino que funciona y es el que hace y sigue moviéndose, está hablando y cambia las vidas hoy, como antes el reino. Aún funciona el día de hoy. Ese es el mensaje, ese es el Evangelio. Y no importa dónde nos encontremos, Jesús sigue funcionando. Oremos, por favor. Señor Jesús, te damos alabanza, te damos la gloria. Gracias, Señor, por responder a las dudas de mi familia. Hay muchas familias, Señor, que están haciendo la misma oración para ellos y para otros. Jesús, oro para que te muevas de una forma poderosa, que te muevas poderosamente en nuestro mundo de la misma forma que te viste en la iglesia primitiva, Señor. Espíritu Santo, invade este lugar y trae tu libertad. Señor Jesús, te amamos, te alabamos. Siguiendo postrados en oración, siempre damos oportunidad que si usted está escuchando eso y se da cuenta de que no era quien usted creía que era, o se da cuenta que está en un reino equivocado,
se da cuenta de que no está operando en ese reino de luz, quiero dar esa oportunidad para que usted tome la decisión de que entregue su vida a Jesús y le siga. Si ese es usted, simplemente quiero que levante su mano para poder orar. Sí, ya veo esas manos levantadas. Gracias, Señor. ¿Alguien más? Gracias, Jesús. Oremos esta oración juntos, como familia. Señor, admito que me he equivocado, pero creo en tu poder. Y ahora confieso que tú eres mi Señor y te seguiré por el resto de mi vida. Te amamos, Jesús, y oramos en tu nombre y todos decimos amén, amén, amén.